La voz de Leslie, finalmente ella es una gran mensajera, que con su fortaleza y con su historia pues nos está dando un gran ejemplo a todos, y que todos tenemos que empezar a abrir los ojos más de lo que está pasando allá, y creo que eso fue lo más poderoso que tiene esta película. Pues el mayor desafío fue poderlo hacer con la mayor responsabilidad y respeto posible a su historia. Nosotros hicimos todo este proceso con el acompañamiento psicológico de quienes estaban a cargo del caso de los niños, lo hicimos con el acompañamiento del ICBF, tuvimos acompañamiento externo también, y fue un proceso, no fue algo que se hizo inmediatamente, fue algo que se esperó más de un año para hacer. Y que se hizo con una filigrana y con un, como decía alguien hace un rato, con un nivel de detalle, que en donde incluso la gente que hacía parte de la producción eran en su mayoría mujeres, y tuvimos todos que hacer cursos y entrenamiento para poder acercarnos a los niños y ganar su confianza. Entonces yo creo que es la entrevista más compleja, pero más enriquecedora y más, de alguna manera, cuidadosa que hemos hecho en la vida, y creo que esa fue la manera para acercarnos, pero también con la intención de poderles dar voz, porque es que en esta historia lo importante que hay que también tener en cuenta es que esta es la historia de niñas indígenas que están sufriendo situaciones de abuso doméstico en la mitad de la selva, y que normalmente no tienen voz, no tienen oportunidad de contar sus historias, y que finalmente esta es una realidad que sucede comúnmente en nuestro país, y que tenemos que empezar a entender, ¿no? Poder tener la voz de ella y entender el nivel de superhéroe que es, ¿no? Porque no hay, yo no he conocido, no he tenido, y he conocido a Messi, y no he conocido superhéroes como Leslie en mi vida, de verdad. Pues un trabajo, yo creo que sincero, ¿no? Y sincero desde el entender que hay mucho que no entendemos, ¿no? Y mucho que no sabemos, y que finalmente lo más bonito era tratar de entenderlo, ¿no? Y esa pregunta de cómo es, cómo será o cómo piensan, y por qué realmente el conocimiento indígena fue lo que logró de alguna manera aportar tanto en esta historia. Pues eso fue lo que los dio la curiosidad y la necesidad de poderlo contar de la mejor manera, pero creo que tampoco es un relato folclórico del mundo indígena, ¿no? Creo que también es un relato de alguna manera cercano a lo que sucede. Son comunidades que también viven problemas de violencia, de alcohol, de estar bajo el yugo del control de grupos armados al margen de la ley, de muchas de estas cosas. Entonces yo creo que era tratar de acercarnos a la realidad lo más que podíamos, ¿no? Pero creo que al tener un trabajo sincero y cercano, yo hago películas de una manera muy cercana, yo conozco a la gente en primera persona, me gusta, ¿sabes? Como acercarme de verdad y de corazón, y creo que eso es lo que nos hizo, pues, de alguna manera poder tener como un acercamiento, vale la redundancia, a ellos, pues muy potente, ¿no? Y que nos permitiera que, pues sí, como poner en la película algo muy real y muy sincero de lo que ellos estaban viviendo. Y creo que darles la voz, ¿no? A ellos, y no ser nosotros los que estamos contando la historia, sino que ellos mismos fueran los que tuvieran la voz, ellos mismos los que contaran la historia, era para nosotros muy importante. Y creo que eso es lo que le da finalmente la autenticidad en ese sentido a la historia. Es que fue algo muy bonito, y yo creo que finalmente eso es lo que ojalá el público colombiano que vea la película tome como ejemplo, ¿no? Que a pesar de las diferencias históricas que tú y yo conocemos que existen en nuestro país, sí se puede llegar a trabajar en equipo cuando hay un propósito más grande, ¿no? Entonces para nosotros fue muy interesante como tratar de descifrar como eso, y tratar de descifrarlo desde antes, ¿no? En la película se habla del tema del caucho, del tema de la violencia que vive el país, desde muchas otras cosas que evidentemente han generado esa desconfianza natural, digámoslo así, o innatural de los grupos armados con comunidades indígenas, pero que también se fueron poco a poco acercando, ¿no? Y que poco a poco fueron trabajando en equipo, porque acá obviamente hay un trabajo que no se hubiese podido hacer el uno sin el otro, ¿no? Obviamente el conocimiento indígena, el conocimiento de la selva de los indígenas fue fundamental en este tema, pero si no hubieses tenido los helicópteros, si no hubieses tenido la comida, si no hubieses tenido el compromiso de las fuerzas militares, tampoco se hubiera podido hacer todo esto. Entonces yo creo que acá es importante resaltar que hay un conocimiento de los dos lados y un trabajo que se hizo en equipo, y que ese trabajo en equipo fue el que llevó al buen término, digamos, esta búsqueda, ¿no? Y que después, ya cuando nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos,
Nosotros, por ejemplo, hicimos las recreaciones con ellos mismos en el Amazonas, por eso tuvimos de alguna manera unas imágenes tan cercanas a lo que ellos vivieron, pues ellos ya eran amigos, cercanos, echando chistes, buena onda, y uno puede ver que, digamos, ese acercamiento fue sincero, ¿no? No fue algo ficticio como para pintar una imagen de algo como episódico, sino que realmente hubo sinceramente un afecto entre ellos, son amigos hoy en día. Y ese es el mensaje a la larga de esta película, ¿no? Que juntos podemos, si podemos dejar un poco tantas diferencias, pues tantos odios y tantas vainas, pues podemos lograr cosas muy bonitas y casi imposibles como esto. Creo que para mí era muy importante hacer algo que honrara, digamos, el valor de esos niños, que honrara el valor de la selva, que honrara el valor del universo indígena, que honrara las fuerzas militares, porque fue un trabajo en equipo maravilloso. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? O sea, como cineasta y como ser humano, entender que sí se puede, ¿sabes? Que a pesar de todo sí se puede. Si dejamos un poco los odios a un lado, sí se puede lograr cosas imposibles. Yo como cineasta sé lo difícil que es hacer una película y cuando uno la ve por fin al aire, uno dice, oh, puta, es que sí se puede, perdón. Entonces es como, ¿me entiendes? Como ese creer en lo imposible, ¿no? Creer en la magia, creer que la magia existe y que la magia es más cercana de lo que nos imaginamos, y que la selva tiene un conocimiento y una magia que es brutal y que eso fue lo que logró de alguna manera darle el conocimiento y la experiencia a Leslie para poder sobrevivir. Y creo que eso es lo más importante de esta película, lo más bonito que me dejó, y el privilegio de haberla conocido para mí es todo. Pero sin duda el testimonio más impresionante fue el de Leslie, porque ella como te digo, es mi superhéroe, es una persona que tiene una combinación entre fortaleza, inteligencia, madurez, por las dificultades con las que ha tenido que crecer, que son impresionantes para una niña de su edad, y que por eso mismo ella fue la que pudo haber logrado mantener a sus hijos, a sus hermanitos, digamos, durante todo este tiempo vivos, ¿no? O sea, yo creo que no es solo el hecho de que ella sea una niña indígena lo que lo hizo ser, es que es Leslie, y es que ella es una niña especial, que sufrió situaciones especiales en su vida y que fueron las que le dieron la fortaleza, la entereza, la tenacidad, la inteligencia y las herramientas para poder lograr todo este proceso. Entonces, conocer a Leslie de verdad para mí fue como algo surreal. Creo que es una niña impresionante, con una inteligencia y con una magia que yo no puedo describir en palabras. Y sin duda su relato y ver cómo ella contaba con esa dulzura y al mismo tiempo con esa fuerza y sinceridad y sus dudas, sus miedos, fue algo muy poderoso, ¿no? Y que jamás voy a olvidar, de verdad. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.